Este video trata de los bienes de la materia de Derecho Romano que asigna el profesor Edgardo Vázquez Ulloa de la Universidad Interamericana para el Desarrollo del primer cuatrimestre. Objeto de pertenencia personal se llaman bienes. Hay cosas que no pueden ser objeto de apropiación a las que se llaman cosas, que están fuera del comercio. Tales son las cosas que se consideran comunes a todos los hombres como el aire o el mar, las que se considera que pertenecen a los dioses como los templos o las ofrendas, el agua que no puede ser objeto de apropiación privada, las que son del pueblo romano como las calles, las vías, las plazas públicas o las murallas, que no tienen propietario, pero pueden tenerlo, como son los animales salvajes, las tierras no ocupadas, una isla que emerge en un río, o las cosas abandonadas por su propietario. Se les llama cosas de nadie. Quien tome posesión de ellas adquiere su propiedad por ciertas cosas que están transitoriamente sin propietario, pero están destinadas a tener uno, por los que se le llama cosas sin dueño, como sucede con los bienes de una herencia antes de que sea aceptada o las mercancías echadas al mar para aligerar la nave en peligro de naufragar, que se considera que están sin dueño, pero destinadas a que se recupere a su propietario. Es el conjunto de bienes que tiene una persona jurídicamente capaz. Los bienes integran el patrimonio, son las cosas corporales que se tienen en propiedad, pero también los derechos, cuyo cumplimiento puede exigirse a otras personas, como el derecho de exigir el pago de una suma de dinero, y los derechos reales que se pueden tener sobre cosas ajenas. Las cosas se clasifican en general atendiendo a su mayor o menor permanencia, lo que se refleja en su mayor o menor identificabilidad. Son más fácilmente identificables aquellas que son más permanentes. De este criterio general derivan 4 clasificaciones: cosas fungibles, genéricas y cosas no fungibles o específicas, cosas consumibles y no consumibles, cosas muebles e inmuebles. Cosas fungibles o genéricas y cosas específicas. Se llaman fungibles o genéricas aquellas cosas que se identifican por su cantidad y género, como 100 sestercios, monedas romanas, 10 litros de vino o 50 kilos de trigo. De esas cosas se dice que son aquellas que se cuentan, miden o pesan. En cambio, no son fungibles o específicas las que se identifican individualmente, como un terreno que se identifica por su superficie y colindancias, o un esclavo que se identifica por su nombre. Y no consumibles. Las cosas consumibles, por lo general también genéricas, son aquellas que se consumen física o jurídicamente al primer uso que se hace de ellas, como los alimentos o el dinero. Son no consumibles y por lo general específicas aquellas de las que se puede hacerse un uso reiterado, como un terreno o un caballo.
cosas nec municipi. El derecho romano antiguo y clásico se distinguió entre las cosas que se constituye desde el punto de vista de una economía principalmente agraria, los bienes importantes de un patrimonio, a las que se llamó res municipi, como son los terrenos o fundos en el suelo de Italia, los derechos reales de servidumbre, sobre ellos los esclavos y los animales, de carga o tiro. Para enajenar esos bienes es necesario hacer un acto formal. Muebles y bienes muebles. Los bienes que no se pueden desplazar son los inmuebles, también llamados bienes raíces, y los que así se pueden desplazarse los muebles. Los inmuebles se subclasifican según el lugar donde están ubicados itálicos, si están en la península itálica, o provinciales, si en alguna provincia, o también en urbanos, los que están en la ciudad, o rústicos, lo del campo. Bienes muebles. Artículo 842. Origen. Los bienes son muebles por su naturaleza, por disposición de la ley o por anticipación. 43. ¿Cuáles son muebles? Son muebles por su naturaleza los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismo, ya por efecto de una fuerza exterior. Por determinación de la ley, los derechos personales o de crédito, las acciones relativas a los mismos, así como los derechos reales sobre muebles y las acciones correspondientes. Además, las acciones de nulidad, rescisión, susceptibles de valoración en dinero. Por anticipación, los que hayan sido empleados en una construcción o edificación, cuando ésta se encuentre ya en vías de demolición para los efectos jurídicos ulteriores que se relacionen con los actos o contratos que con tal fin se celebren. Artículo 44. ¿Qué comprenden los muebles? Si en una disposición de la ley o en los actos y contratos se usaren las palabras bienes, muebles, se comprenderán los enumerados en los artículos anteriores. 45. Muebles de una casa. Si se usaran las palabras muebles o bienes muebles de una casa, se comprenderán los que formen el ajuar y utensilios de esta que sirven propiamente para el uso ordinario de una familia, según las circunstancias de las personas que la integran. En consecuencia, no se comprenderán dinero, documentos, papeles, colecciones científicas y artísticas, libros, sus estantes, medallas, armas, instrumentos de artes y oficios, joyas, ninguna clase de ropa de usos granos, mercancías y demás cosas similares. 246. Significación diversa. En el caso de que por la redacción de un testamento o de un convenio se descubra que el testador o las partes contratantes han dado a las palabras muebles o bienes muebles una significación diversa a la fijada en los artículos anteriores, se estará
a los dispuestos en el testamento o convenio. Las cosas, sin perder su identidad, pueden formar conjuntos de cosas, pueden ser conjuntos homogéneos, como un rebaño, o heterogéneos como los muebles de una vivienda o una herencia. Cosas muebles que son partes necesarias y accesorias de otras, como la cual forman un todo, como las llaves de una cerradura, el estuche de una joya o la base de una estatuilla. Cosas muebles que aunque son separables y pueden considerarse individualmente, están destinadas a servir a otra, por lo general inmueble, como los muebles de una vivienda, instrumentos de labranza y de cultivo, un fondo rústico o mercancías y mobiliarios de una tienda. A esos muebles se les suele llamar instrumentos de un inmueble y puede tratarse como si fuera una cosa con el inmueble. Por ejemplo, cuando se ve una vivienda o un fondo rústico con todos sus instrumentos. El uso es la utilidad que rinde una cosa sin alterar su integridad, ni la de los demás frutos que produzca por habitar una vivienda, servirse de una herramienta, etc. Disposición de las cosas. Los actos de disposición o consumición de una cosa son los que alteran la integridad de la cosa. La alteración puede ser física, cuando se afecta la cosa misma, o jurídica, cuando se afecta su pertenencia, y en ambos casos pueden ser total o parcial. Hay cuatro actos de disposición. Disposición física, total, por la que se destruye una cosa, como matar un animal, consumir los alimentos o echar el trigo al molino para transformarlo en harina. La disposición fiscal parcial, cuando se cambia la función de un bien, por ejemplo, convertir un terreno de cultivo en una misma, transformar un carro de carga de mercancía en carro de transporte de personas, o educar a un esclavo para que sea médico. Disposición jurídica total, cuando se aneja una cosa. De disposición jurídica parcial, cuando conserva la propiedad pero se grava la cosa con otro derecho real, como una servidumbre de paso. Inter vivos o mortis causa. Disposición jurídica de una cosa se distingue si surten efectos inmediatamente, como cuando se vende o enajena una cosa, y se les llama actos inter vivos, o si producen sus efectos a la muerte del disponente, como el testamento, y se llama entonces actos mortis causa. Cosas. Los actos de disfrute consisten en disponer o consumir los frutos que una cosa produce sin alterar la cosa misma. Es la procesión definida por los interdictos que otorga el pretor. Originalmente, el pretor intervino para proteger a un particular que estaba asentado en un terreno público. El pretor protegió a quien estaba sentado ahí por medio de un interdicto denominado, por el que prohibía que otro le perturbara o molestara en su posidetis.
El primer interdicto que dio el pretor fue el ya mencionado interdicto uti possidetis, por el que se prohibía que se perturbara la posesión de un bien inmueble. Este interdicto se otorgaba a favor de quien estuviera actualmente asentado en el inmueble. Utrubi. Respecto de bienes muebles, el pretor dio otro interdicto de retener llamado utrubi, en cual de los dos, en que se prevalecía aquel que hubiera tenido las cosas muebles más tiempos en los últimos 12 meses. También tenía cláusula de posesión viciosa. Interdictos de recuperar la posesión. El poseedor de un inmueble a quien el precarista se negara a restituir la posesión o el que fuera despojado violentamente por otro podía defender su posesión con el interdicto uti possidetis por la cláusula de posesión viciosa. Les permitía prevalecer en el interdicto aunque no hubiera actualmente la posesión del inmueble. Poseído en precario. El pretor dio interdicto, por lo que recibiste en precario, por el que ordena el precarista, es decir, a quien posee a ruegos y gratuitamente un inmueble ajeno, que restituya al poseedor el inmueble recibido en precario. Despojo. Un debi. Para el caso de despojo violento, el pretor dio dos interdictos. El interdicto un debi, de donde con violencia, por el que ordena al que despojó violentamente, que restituya al poseedor el inmueble inválido. Este interdicto tiene cláusula de posesión viciosa, por lo que si un poseedor expulsaba violentamente a quien a su vez lo había despojado con violencia, este último, aun cuando fue expulsado violentamente, podía recuperar posesión con el interdicto porque su posesión había sido adquirida por violencia, con el fin de evitar que el poseedor se hiciera justicia por propia mano. El pretor dio otro interdicto llamado undebi armata, de donde con violencia armada, por lo que ordenaba la restitución del fondo despojado por violencia con hombres armados y que no contenía la cláusula de posesión viciosa, por lo que prevalecía siempre el poseedor que hubiera sido despojado, así aunque él hubiera antes despojado violentamente. La jurisprudencia elaboró este concepto, possessio civilis, con el fin de identificar la posesión que puede llevar el poseedor a convertirse por la sola posesión continuada de la cosa en propietario. Esta posesión se contrapone a la de quien tiene una cosa sin que pretenda poseer como propietario. Elementos de la posesión civil. Para que exista posesión civil, la última jurisprudencia clásica exigió del poseedor dos elementos: el corpus, es decir, la tenencia física de la cosa, que la pueda adquirir y retener por medio de personas subordinadas, como un hijo o un esclavo, o incluso un representante.
Para indicar lo que hoy llamamos propiedad, los juristas utilizaron la palabra dominum, señorío, que indica el poder que tiene una persona sobre una cosa. Propiedad, propiedad peregrina, propiedad provincial, propiedad útil, propiedad pretoria o bonitaria y propiedad civil. Reivindicatoria. La acción reivindicatoria se da únicamente a favor de quien se presenta como propietario civil de una cosa y en contra del poseedor de la misma. La restitución. Si el demandado decide restituir, debe hacer la restitución de modo adecuado a juicio del juez. Restitución del poseedor de la buena fe, restitución del poseedor de la mala fe, la restitución en el derecho justiniano. Otros recursos del propietario civil, además de los interdictos y la acción reivindicatoria. El propietario cuenta con otros recursos para defender su propiedad en casos específicos, en contra del poseedor, que se niega a aceptar el litigio, para negar la existencia de un derecho real, para regular las relaciones de vecindad, para defender la existencia de derechos reales, algunas acciones penales. Contra del poseedor que se niega a aceptar el litigio. En contra del poseedor se niega a aceptar el litigio, negándose, por ejemplo, a dar la caución de comparecer ante el pretor. Y en contra del poseedor, que dejó dolosamente de poseer la cosa, escondiéndola o concediéndola a otro, para así evitar el juicio. El pretor, si se trata de un inmueble, da al propietario interdicto, quem fundum, por tal fondo por el que se ordena, se le dé posesión del mismo y se trata de una cosa mueble, y de una acción ex vittoria que condena al demando. Si no exhibe las cosas y se exhibe entonces, ya después de demandar con acción reivindicatoria. Recursos para negar la existencia de derechos reales. El propietario, como se verá más adelante, puede conceder a otras personas algunos derechos reales de usos, servidumbres, o de uso y disfrute, usufructo, sobre alguna cosa de su propiedad. Relaciones de vecindad. Los propietarios de inmuebles tienen una serie de recursos procesales para solucionar los conflictos que suelen darse entre fundos vecinos. Tienen una acción para fijar los límites entre fundos vecinos. Recursos para defender la existencia de derechos reales. Los propietarios de fundos que tengan a su favor derechos reales de servidumbre respecto de predios vecinos como servidumbre de extracción y conducción de agua,
tienen las acciones reales y los interdictos correspondientes para defender la existencia y ejercicio de sus derechos. Acciones penales del propietario. Las acciones penales por los delitos que afectan las cosas de su propiedad, principalmente las acciones por robo y las acciones por daños. Limitaciones legales de la propiedad. No obstante que la propiedad sea la permanencia plena de una cosa, el poder de disposición del propietario puede quedar limitado por su voluntad del mismo propietario cuando constituye derechos reales sobre su cosa por disposición imperativa, el ordenamiento público. Haré algunos puntos de la adquisición de la propiedad. Clasificación de los modos de adquirir. Actos de atribución formal. La adictio del magistrado. La emancipatio. La sección. La entrega o traditio. Justas causas de la usucapión. Consolidación de la propiedad defectuosa por medio de la usucapión. Prueba de la propiedad por la usucapión. Prescripción de largo tiempo. Usucapión y prescripción. Prescripción sin buena fe inicial. Régimen de la usucapión y la prescripción establecido por Justiniano. La moneda. El legado vindicatorio. Actos de apropiación posesora. La ocupación. Adquisición de frutos. Concepto de servidumbre predial. La servidumbre es un derecho real que consiste voluntariamente por los propietarios de predios distintos, a fin que un predio sirva al otro de manera permanente. La ventaja de este limitado. Las servidumbres se dicen prediales porque gravan o benefician a los mismos inmuebles, independientemente de quién sea su propietario o poseedor. El medio que tiene la ventaja se llama predio dominante y el que lo otorga, predio sirviente. La servidumbre perdura no obstante el cambio o la muerte de los propietarios. Como la servidumbre consiste en uso, el derecho de servidumbre es solidario e invisible. No puede tenerse o exigirse parcialmente, si así el fondo dominante fuera de dos o más copropietarios. La servidumbre no se divide entre ellos, sino que se mantiene íntegra respecto de todos, o si el fondo sirviente se dividiera en dos fondos distintos. La servidumbre de paso se conservaría íntegra y grabaría ambos fondos, y no se dividiría en dos servidumbres, una grave un fondo y la otra el otro. Contenido del derecho de servidumbre. El derecho de servidumbre grava al fondo sirviente, pero no genera una obligación a cargo de su propietario. Clasificación de la servidumbre. Cada servidumbre se tipifica según el uso específico a que se refiere.
como servidumbres de paso, de extracción y conducción de agua, de apoyo de vigas, de establos, de listas, etc. De modo que no hay un número limitado de ellas y pueden ser tantas como sean los usos posibles entre los fondos. Defensa procesal de la servidumbre. El propietario del fondo dominante en una acción real de indicación de servidumbre contra cualquier poseedor que le impida el uso de la servidumbre. Denuncia de obra nueva. Cuando en el fondo sirviente se hiciera alguna obra que impida la integridad de la servidumbre, por ejemplo, una construcción que impida el paso titular del fondo dominante, puede hacer al constructor la denuncia de obra nueva, es decir, la manifestación del perjuicio que éste le causa. Si el pretor ve justificada la denuncia, pide al constructor que dé una garantía de que indemnizará los daños del denunciado vence el juicio en reivindicación de servidumbre, sino de la garantía. El pretor de un veredicto llamado por la Roman por lo que ordena que se haga la obra.